Acto 2, parte 3. A Uryu Ryunosuke le desagradaban las películas cómicas. Nunca había comprendido la necesidad de ese tipo de entretenimiento. No solo el terror, sino también el cine bélico, las películas de catástrofes y todos los dramas y aventuras. ¿Por qué la ficción se empeña en mostrar la muerte humana de forma tan incansable? Quizás se deba a que los espectadores pueden mitigar su miedo a la muerte al observar una imitación ficticia de ella. Los humanos se enorgullecen de la sabiduría y sienten pavor ante la ignorancia. Por lo tanto, si pueden experimentar y comprender el miedo, sienten una victoria similar a la superación de ese temor. De cualquier manera, la muerte es algo que no se puede experimentar en vida. Por eso, es imposible entender su verdadero significado. Es por ello que los humanos solo pueden indagar en la esencia de la muerte observando la de otras personas, creando así una experiencia virtual. De hecho, para una sociedad civilizada que valora la vida humana, esta experiencia virtual no puede sino depender de la ficción. Sin embargo, en lugares donde la guerra convierte a tu vecino en carne picada por bombas y minas terrestres, nadie ve películas de terror. Del mismo modo, es importante entretenerse con el sufrimiento físico, el estrés mental o cualquier tipo de pena ficticia. Cuando experimentar esas sensaciones en carne propia se vuelve demasiado arriesgado, puedes superarlo y alejar el malestar observando a quienes sí las han probado. Es por eso que una pantalla de cine o un tubo de rayos catódicos nos trae lágrimas, gritos, dolor y angustia. Eso está bien, es comprensible. En su momento, Ryunosuke temía a la muerte como una persona común. Podría haberse convertido en un aficionado a las películas de terror si el miedo a la muerte hubiera podido ser minimizado y conquistado observando cuerpos sacrificados, la sangre falsa salpicada y la actuación realista que reproduce un grito de muerte rancia. Se podría decir que la representación de la crueldad en la ficción tiene una mala influencia en los jóvenes. Pero para Uryu Ryunosuke, esto no era más que una gran y absurda ridiculez. Porque si la sangre y los gritos en el terror hubieran sido un poco más realistas, él no se habría convertido en un maníaco homicida. Esto es, en realidad, el resultado de una seria curiosidad. Ryunosuke apenas había descubierto lo que era la muerte. El rojo vivo de la sangre arterial, el tacto y el calor de las vísceras en la cavidad abdominal, la agonía de la víctima mientras se desangraba hasta morir, el tono musical de sus gritos. No había nada que pudiera superar eso. La gente dice que el asesinato es un crimen, pero pensémoslo, ¿acaso estos 5 millones de personas no están abarrotando la tierra? Ryunosuke sabía bien cuán atroz era un número así, porque de pequeño se había puesto a contar las piedras de un parque. Por supuesto, se desanimó después de contar 10.000, pero nunca olvidó la frustración de ese día. Había 500 millones de humanos. Además, se dice que el número de nacimientos y defunciones diarias se cuenta por decenas de miles. ¿Qué remordimiento podría tener Ryunosuke al convertirse en un asesino? Por otro lado, al matar personas una por una, Ryunosuke podía perfeccionar cada muerte a fondo. En ocasiones, disfrutaba asegurándose de que el proceso de la muerte se extendiera hasta por medio día. Con estos incentivos y experiencias, el volumen de información que presentaba una sola muerte podía ser más significativo que el que se obtiene viviendo una vida corta. Según el razonamiento de Uryu Ryunosuke, ¿no se podría decir que el homicidio es un acto más productivo? Con esa creencia, Ryunosuke vagaba por varios lugares, acumulando asesinatos. No le temía a la ley. La sensación de ser encarcelado y esposado, aunque muchos hombres realmente lo anegan, era algo que definitivamente había comprendido, hasta el punto de no temerle. Había observado suficientes muertes como para ser ahorcado o enviado a la silla eléctrica por ello. Pero su razón para escapar de la ley era simplemente que la vida en prisión no ofrecía ningún beneficio y lo alejaría de su libertad. Por lo tanto, consideraba que el placer de vivir escondiéndose cada día era mejor, la elección más acertada para un hombre saludable. Él estaba satisfecho al exprimir lo mejor de la fuerza vital de aquellos a quienes mataba, los sentimientos de apego a la vida, la furia y el afecto.
Dar a conocer a sus víctimas el momento exacto y las circunstancias de su muerte tenía en sí mismo un significado tan profundo y rico como una vida en miniatura. Cuando están al borde de la muerte, mucha gente común se comporta de manera extraña, y por otro lado, hay personas que consideran excepcional morir de una manera tan trivial. Observando tales patrones en los humanos, a Ryunosuke lo perseguía la muerte, y aunque era un experto en la muerte, sus estudios se centraban por oposición en la vida. Cuanto más mataba, más consciente era de las vidas que tomaba. Ese conocimiento, esa perspicacia, era en sí mismo un tipo de dignidad, un estilo. Aunque Ryunosuke no podía encontrar las palabras exactas para explicar por qué tenía ese poder, si tuviera que definirlo, todo se resumiría con la expresión ser genial. Para hacer una comparación, es como un novato en un bar o en un salón de billar, incapaz de acostumbrarse a ese entorno sin conocer su lugar y sin comprender la diversión. Pero si se trata de acumular experiencia y adoptar un código de conducta, entonces se convierte en un cliente habitual bienvenido en un lugar donde puede controlar el ambiente a su antojo. Eso es lo que significa ser genial como forma de vida. Por así decirlo, Ryunosuke era un auténtico experto cuando se trataba de estar familiarizado con la comodidad de la basura que es la vida humana. Como tal, podía observar a sus víctimas mientras saboreaba un cóctel de nuevos métodos, apreciando el sabor de la satisfacción. Esto no es una metáfora de ningún tipo. En la ciudad, por la noche, el placer de Ryunosuke residía en su excelencia para atraer víctimas como la luz atrae a los insectos con un cierto interés en el sexo opuesto. Eran mujeres, ciertamente encantadoras por la compostura y dignidad que emergía de su enigmática postura. Después de la seducción, siempre disfrutaba de algo de alcohol, y las chicas que conseguía siempre terminaban como un trozo de carne manchado de sangre. La ciudad nocturna siempre sería el campo de caza de Ryunosuke, y la víctima no se daría cuenta de la amenaza que él representaba. Una vez vio un leopardo en un programa de naturaleza y quedó encantado por su elegancia. Sintió una conexión con el brillante modus operandi de su caza. El leopardo era la bestia con una forma de vida genial que se convirtió en su modelo, literalmente. Desde entonces, Ryunosuke se volvió consciente de su imagen de leopardo. Siempre vestía ropa con algún estampado de leopardo, chaqueta o pantalones, zapatos o sombrero. O si era demasiado llamativo, al menos llevaba calcetines o ropa interior, un pañuelo o guantes. Siempre llevaba en su bolso un anillo con un ojo de gato de color ámbar, incluso si no podía deslizarlo en su dedo medio, y siempre cargaba un pendiente hecho con un colmillo real. Por tanto, este asesino llamado Uryu Ryunosuke recientemente había comenzado a sentir una seria pérdida de motivación. Después de unas 30 víctimas, sus métodos de ejecución y tortura empezaron a perder su frescura, hasta el punto de que todos le parecían iguales. Habiendo probado todas las técnicas que se le ocurrieron, incluso cuando Ryunosuke presenciaba la agonía de sus víctimas, burlándose, éstas perdían el sabor de la excitación y la estimulación. Decidido a regresar a su lugar de origen, Ryunosuke volvió a casa después de 5 años, irrumpiendo en el almacén del patio trasero mientras sus padres dormían. Fue en este almacén donde cobró a su primera víctima, y ahora estaba en ruinas, abandonado. Regresando después de 5 años, el cuerpo de su hermana había cambiado por completo, pero esperaba a su hermano en el lugar donde Ryunosuke lo había escondido. El encuentro silencioso con su hermana no le produjo ningún sentimiento en particular, y Ryunosuke estaba decepcionado por haber venido para nada. Pero en ese momento, encontró un libro viejo y podrido entre la montaña de basura apilada en el almacén. El delgado libro, comido por los gusanos, no era una copia impresa, sino un manuscrito. La última nota decía, 9º año de la era Keijo. Esta escritura tenía más de 100 años, datando del final del Bakumatsu. Habiendo revisado ocasionalmente libros chinos durante sus días de estudiante, Ryunosuke pudo leer las notas sin mucha dificultad. Pero el problema era el contenido en sí mismo. La escritura incoherente, de delgados caracteres y sentido absurdo, trataba sobre un rey de la magia negra.
Además, las inscripciones involucraban el cristianismo y a Satán. Aparentemente, era sobre algún tipo de ocultismo occidental. Ofrecer sacrificios humanos al mundo de los demonios para convocar espíritus. Eso era definitivamente ficción. En las últimas horas de la era Edo, estudiar el conocimiento occidental era una forma de herejía. Aunque un libro sobre ocultismo, la más herética de las herejías, podría ser una broma, Ryonosuke sentía cierta admiración por él y se interesó un poco por su autenticidad. Era algo genial y horrendo mantener el viejo libro oculto en el almacén. Eso fue suficiente estímulo para renovar sus inspiraciones como maníaco homicida. Inmediatamente, Ryonosuke convirtió el lugar en una tierra espiritual como describían las notas, y dedicó su tiempo a leer en lugar de dormir. No sabía qué significado tenía esa tierra, ahora llamada la ciudad de Fuyuki, pero Ryonosuke estaba prestando atención a los puntos importantes de los métodos de asesinato, y siguió las instrucciones del libro viejo lo más fielmente posible. Su primer sacrificio fue una chica que se escapó para jugar de noche en una fábrica abandonada. La estimulación fue más interesante de lo esperado. El estilo del ritual de sacrificio cautivó por completo a Ryonosuke, a pesar de su inexperiencia. Se enamoró de los métodos, y después de 3 intentos fallidos, la pacífica ciudad de provincia se llenó de pavor. Así, Uruyu Ryonosuke irrumpió en la casa de una familia de 4 personas para su cuarto crimen. Para entonces, estaba completamente intoxicado de éxtasis en medio del acto, y por supuesto, empezó a reflexionar después de repetir el mismo crimen por 4ª vez. La voz de la razón en su cabeza comenzó a susurrarle en los oídos. Ryonosuke había acumulado crímenes mientras vagaba por todo el país. Nunca mató 2 veces en el mismo lugar y siempre eliminaba el cuerpo escrupulosamente. La mayoría de las víctimas de Ryonosuke, incluso ahora, seguían siendo buscadas como personas desaparecidas. Pero esta vez, una serie de crímenes, sin ocultar los restos, comenzaría a alarmar a la gente rápidamente. Esto era definitivamente una locura. Obsesionado con el método, se olvidó por completo de su prudencia habitual. Esto último fue particularmente grave. Para las 3 veces anteriores, intentó dibujar el círculo mágico con sangre, y los errores le hicieron desperdiciar sangre. Así que esta vez, para dibujar un círculo perfecto, decidió asesinar un poco más de lo habitual. Pero, en realidad, masacrar a toda una familia mientras dormía quizás sería un poco más sensacional. La policía estaría delirando y todos en la región estarían cada vez más preocupados. Pasar a la clandestinidad definitivamente no era el estilo de un leopardo. Finalmente, Ryonosuke decidió: por el momento, mantengamos tranquila a la ciudad de Fuyuki. Seguiría con la misa negra como si le gustara mucho el resultado, pero tendría que reducir el número de víctimas de 3 a 1 por motivos de seguridad. Después de ordenar sus sentimientos, un renovado Ryonosuke decidió concentrarse nuevamente en el ritual. Llenar, llenar, llenando, llenar. Con cada repetición, 4 veces. ¿O eran 5? Solo cuando esté lleno, hay que romperlo, ¿verdad? Sí. Recitando el cántico de convocación, Ryonosuke dibujaba con su brocha ensangrentada en el piso de madera de la sala de estar. Realmente, la ceremonia era un asunto serio. Ese ambiente no era el estilo de Ryonosuke después de todo. El método serio era para su satisfacción personal. Al final, lo importante es el sentimiento. Habiendo practicado el círculo mágico toda la noche, lo terminó de una sola vez. No había más necesidad de reservas, incluso si tuvo que matar a los padres y a la hija mayor para dibujar con su sangre. Llenar, llenar, llenando, llenando, llenar. Ya, esas son 5 veces, ¿de acuerdo? Los restos de sangre parecían encajar para alguna obra de arte en las paredes de la habitación. Esperando una reacción, se volteó hacia el último superviviente, acurrucado en la esquina. Un niño de primaria atado con una cuerda. El niño estaba llorando, con los ojos hinchados, mirando a su hermana y a sus padres muertos. «Oye, chico, ¿crees en los demonios?». Preguntándole al niño aterrado, Ryonosuke inclinó su cabeza en un gesto dramático.
Obviamente, no esperaba ninguna respuesta. Con la boca amordazada, lo único que el chico podía hacer era temblar. ¿Sabes? Los periódicos y las revistas no dejan de llamarme demonio. Pero, ¿no es raro? Una simple barra de dinamita crearía más víctimas que yo. Los niños son buenos. A Ryonosuke le gustan los niños. Los adultos asustados lloran y gritan, y en esa parte, los niños son mejores. Puedes reírte de ellos cuando se vuelven incontinentes. Nah, está bien, soy una especie de demonio. Pero si realmente hubiera demonios detrás de mí, me gustaría hablar un poco con ellos. Sería genial. Hola, mi nombre es Uryu Ryunosuke. Soy un demonio. ¿Qué tal suena eso como introducción? Sería una gran oportunidad para asegurarse de si los demonios existen de verdad o no. Su buen humor improvisado, Ryunosuke lo probó con el aterrorizado niño. Normalmente, hablar le resultaba molesto, pero ver la sangre y estar frente a alguien al borde de la muerte parecía hacerlo cambiar y volverse elocuente. La sangre de 3 personas era suficiente, y esa era la única razón para dejar al hijo pequeño con vida. Sin embargo, pensó en tomarse el tiempo de disfrutar matándolo más tarde, después de finalizar la ceremonia. De todos modos, si de alguna manera un demonio realmente aparece, ¿no sería estúpido no tener algo para beber y charlar? Así que, chico, si el señor demonio me hace una visita, ¿qué tal un pequeño asesinato? ¿Ah? El niño pudo entender lo suficientemente bien la idea de Ryunosuke. Ryunosuke sonrió de alegría cuando el niño, con los ojos bien abiertos, empezó a retorcerse y forcejear sin gritar. Me pregunto cómo será ser asesinado por un demonio. ¿Será un gran golpe o una destrucción? Eso sería grandioso de observar. No es algo que se vea todos los días. ¡Ah! ¡Auch! El inesperado aguijonazo fue como una ducha fría en el frenesí de Ryunosuke. Era el dorso de su mano derecha. Cayó en un dolor intenso, como si hubiera lavado su mano en un veneno poderoso. Tan pronto como el dolor comenzó, la hinchazón se calmó y se adhirió a la superficie de su piel. ¡Qué demonios! ¡Esto! De alguna manera, un patrón similar a un tatuaje estaba en su mano derecha, y no tenía idea del por qué. Más que sentir ansiedad, Ryunosuke reaccionó de manera diferente. Ese incomprensible patrón de serpientes entrelazadas parecía un tatuaje tribal, el cual no lucía mal. Pero su falta de preocupación duró solo un momento. Ryunosuke se volteó cuando de repente sintió el aire moverse detrás de él. El aire comenzaba a calentarse, algo que no debería ser posible en una casa. Pronto, la brisa se convirtió en un torbellino que soplaba en la sala de estar. Ryunosuke miró el círculo mágico dibujado en el piso con sangre fresca, mientras éste, increíblemente, empezaba a emitir una luz fosforescente. Él esperaba que ocurriera alguna clase de anormalidad, pero algo tan llamativo estaba más allá de sus expectativas. Era grandioso, como en las películas de terror que Ryunosuke tanto despreciaba. Aquellos efectos infantiles resultaban cómicos, no divertidos, pero esto era innegablemente real. La violenta ráfaga estaba sacudiendo la habitación e hizo volar el televisor, un jarrón con flores y otros muebles. En el centro del círculo mágico, una niebla empezó a emerger y a disparar chispas. La escena era de otro mundo, pero Uryu Ryunosuke no estaba asustado en absoluto. Era como su niño interior observando un truco de magia. Su pecho danzaba de expectación. Fascinación por lo desconocido. El encanto de haber descubierto la maravilla llamada muerte. El resplandor que había desaparecido inadvertidamente cuando se cansó de acumular asesinatos, ahora mismo era un rayo. Después, un rugido como el sonido de un rayo. El impacto recorrió el cuerpo de Ryunosuke. La sensación fue como la de haber sido frito por una corriente de alta tensión. El extraño poder pasó una vez a través de la familia Uryu.
ahora olvidado por sus descendientes, pero que todavía fluye a través de su sangre de forma ininterrumpida. Los circuitos mágicos habían estado durmiendo dentro de Ryunosuke hasta este día. Ese misterio heredado ahora se liberaba como una ola gigantesca. Y ese floreciente poder alienígena en Ryunosuke acababa de empezar a correr dentro de él, para luego regresar a la cosa invitada del inframundo. Por así decirlo, esto era una excepción dentro de las excepciones. Para empezar, el grial de Fuyuki requiere 7 servants. No son los elegidos capaces de convocar servants quienes intentan convertirse en masters. El grial elegirá apropiadamente a las personas hasta que el número llegue a 7. La convocación de un servant es también fundamental para el grial. El arduo trabajo que un mago pone en el ritual es solo una precaución para crear un lazo perfecto con un servant confiable. Incluso con un círculo de convocación mediocre y sin cantar el hechizo, si un humano tiene un catalizador, los requerimientos para el grial pueden ser cumplidos. Te pregunto, de la envolvente neblina una voz extrañamente suave habló. El viento se detuvo inadvertidamente. La luz había abandonado el círculo mágico, el resplandor desapareció y el círculo, dibujado en el piso con sangre fresca, estaba negro como si hubiera sido quemado. Y dentro de la débil neblina, el dueño de la voz de repente mostró su figura a Ryunosuke. Un rostro joven sin ningún rastro de arrugas. Un par de largos ojos desorbitados y mejillas grasientas. Junto con una palidez de muerte en su cara, le recordó a Ryunosuke una pintura de Munch. Su vestimenta también era muy rara. Su figura, lo suficientemente alta para alcanzar las nubes, estaba envuelta en una manta muy doblada, decorada con lujosos broches hechos de metales preciosos. Todo su estilo parecía exactamente el de un mago maligno de algún manga. ¿Tú eres quien me ha llamado? ¿Quien me ha buscado? ¿Convocando al espíritu de la clase Caster? Pregunto tu nombre. ¿Quién eres? Ryunosuke dio una respuesta pequeña. Quien salió del círculo de convocación con grandes relámpagos y humo era un humano ordinario. Eso definitivamente no era lo que él esperaba. ¿Ni un monstruo exagerado? ¿Solo un humano perfectamente normal? Ryunosuke estaba perplejo. Sus ropas eran ciertamente raras, pero ¿significaba eso que este hombre era un demonio real? Rascándose la cabeza por un momento, Ryunosuke tomó su decisión. Mi nombre es Uryu Ryunosuke. Soy un tipo solitario. Mi pasatiempo es el asesinato en general. Me gustan los niños y las mujeres jóvenes. Ahora mismo he vuelto a mis orígenes para reencontrar la inspiración. El hombre del manto asintió con la cabeza. Aparentemente ignoró todo menos el nombre. Muy bien, el contrato está completo. Tu deseo por el Santo Grial es también mi deseo. Debemos hacer de esa caldera nuestro cielo. ¿Santo Grial? En ese momento, Ryunosuke no supo de qué se trataba eso. Ahora, pensándolo de nuevo, ¿no mencionaba el libro viejo encontrado en el almacén algo como esto? Lo había saltado porque las páginas estaban estropeadas. Sí, bueno, dejemos la charla difícil para después. Ryunosuke saludó con su mano ligeramente, luego con su barbilla apuntó al chico acurrucado en la esquina. Por ahora, hablemos con una bebida. ¿No te vas a comer eso? El otro hombre, con un rostro inexpresivo como una máscara, miró al niño atado y a Ryunosuke. Sintiéndose ansioso, Ryunosuke no podía saber por su silencio si sus palabras e intenciones habían dado en el clavo. Tal vez era mucho pedir. Después de todo, ¿quién decidió que los demonios comen niños? Silenciosamente, el hombre sacó un libro de la bolsa de su manto. El abultado libro parecía ser un tesoro antiguo de una era lejana. No dudaba que fuera un artefacto del demonio. Ryunosuke se percató, con solo una mirada, del tipo de cubierta que tenía. ¡Ah, genial! Eso es piel humana, ¿cierto? Ryunosuke podía reconocerlo, porque una vez intentó hacer una lámpara con la piel humana de una víctima.
Eventualmente, se desanimó a mitad de camino por su pobre destreza manual, pero no pudo evitar admirar a un viejo que había logrado un trabajo similar hasta el final. El hombre echó una sola mirada a Ryunosuke, ignorando su cumplido, y abrió el libro delicadamente. Su mano pasó rápidamente a través de las páginas, luego murmuró una o dos palabras sin sentido y, como si hubiera sido suficiente, cerró el libro antes de guardarlo nuevamente en su bolsa. ¿Qué? Dejando a Ryunosuke perplejo, el hombre caminó hacia el niño acurrucado en el suelo. En medio de los extraños sucesos, el chico hizo una mueca dura como si la muerte fuera inevitable, tratando de alejarse del hombre arrastrándose. Mirando al niño en tal situación, el hombre pareció repentinamente lleno de compasión y bondad, lo cual sorprendió a Ryunosuke. ¿Qué significaba esto? No tienes nada que temer, mi niño. A diferencia de lo que sugería su extraña apariencia, el hombre habló gentilmente con el niño. El impresionado niño gradualmente notó su calidez y miró al hombre con interrogación. Como respuesta, el hombre le dedicó un gesto sonriente, se inclinó hacia el niño y, extendiendo su mano, desató gentilmente las cuerdas y la mordaza. ¿Puedes ponerte de pie? Como para alentarlo, el hombre le dio unas palmaditas en la espalda al chico, ayudándolo a levantarse. Por supuesto, Ryunosuke no tenía duda de que el hombre era un demonio, pero estaba realmente disgustado con la manera en que trataba al niño. ¿Acaso lo iba a dejar vivir? De todos modos, no importaba cómo lo mirara, el hombre era raro. En silencio, sus facciones parecían horrendas como la cara de un cadáver, pero cuando sonreía sin malicia aparente, podría parecer tan puro como un santo. Ahora, mi niño, la puerta de ahí te sacará de esta habitación. No mires atrás, camina derecho. ¿Puedes hacer eso tú solo? Sí. Ante el gesto valiente del niño, el hombre sonrió brillantemente y empujó suavemente su espalda. El niño empezó a correr ligeramente a través de la habitación ensangrentada, evitando al mismo tiempo mirar los cuerpos de sus padres y su hermana. Oye, por supuesto, Ryunosuke no podía ignorarlo por completo y habló, pero el hombre lo interrumpió rápidamente con una seña. Superado, Ryunosuke observó impotente cómo el niño escapaba. El niño abrió la puerta y caminó por el corredor. Frente a él estaba la puerta de entrada. Sus ojos, ahogados en temor hasta hace un momento, ahora estaban radiantes de esperanza y alivio. El clímax llegó en un instante. El chico había dejado las escaleras detrás de él, frente a la puerta. Desde el segundo piso, invisible desde la sala de estar, algo cayó repentinamente como una avalancha sobre el niño. Un bulto de mantas pesadas, no, un conjunto de incontables serpientes, una forma de vida indescriptible, o, más bien, una criatura viviente, retorció todo el cuerpo del niño, y con una fuerza de otro mundo lo arrastró hacia el segundo piso. Entonces, un grito desgarrador, el sonido de las lenguas de un número infinito de criaturas y el eco de pequeños huesos rompiéndose. Lo que fuera que estuviera sucediendo en el piso de arriba estimulaba fácilmente la imaginación, incluso sin presenciarlo. El extraño hombre cerró los ojos y levantó el rostro, escuchando el espeluznante sonido, embriagado de atención. Su mano se estremeció. Aparentemente estaba profundamente emocionado. Pero la emoción fue igual de grande para Ryunosuke. No, como si no hubiera esperado que algo así sucediera. Para él, la purificación fue muy intensa. Hay una cierta frescura en el miedo. La persistente memoria del horror que había planeado aún no se borraba. Ya no había duda de que él era un demonio, cuando empezó a hablar, y su voz sonaba como si hubiera entrado en trance. El horror es el sentimiento de que vas a morir. El verdadero significado del terror no reside en una condición estática, sino en una de cambio. Ese es el instante donde la esperanza desaparece. ¿Qué tal el aroma del miedo y la muerte fresca? Ryunosuke estaba sin palabras. La cosa que se estaba dando un festín con los restos del niño era aparentemente el hombre.
Él fue quien apareció del círculo mágico de sangre después de todo. No había duda posible. Algo sucedió cuando abrió su libro encuadernado en piel humana. El método fue espantoso, pero eso era lo espléndido de su filosofía. Rinnosuke no era rival para la creatividad y la perfecta estética de tal maldad. Él, que mantiene viva y en movimiento la estética de la muerte, merece el mayor de los elogios. ¡Genial! ¡Eso fue malvado! Viejo, eso fue grandioso. Como si sintiera ganas de bailar de alegría, Rinnosuke tomó la mano del hombre y la sacudió. Hacerse amigo de este extraño hombre no era menos que conocer a una celebridad. El asesino en masa, Uryu Rinnosuke, finalmente sintió adoración y respeto desde el fondo de su corazón por alguien en este aburrido mundo. Bien, no sé qué sea este grial, pero te seguiré. Te ayudaré en lo que quieras. Asesinaremos más. Hay muchos sacrificios. Muéstrame más de tus geniales asesinatos. Eres un tipo agradable. Comprendiendo la emoción de Rinnosuke, el hombre contestó gentilmente a su violento saludo de mano con una sonrisa pura. Rinnosuke, ¿cierto? Es un buen presagio tener un máster tan comprensivo como tú. Esto está convirtiéndose cada vez más en una situación ideal para mis aspiraciones. Cuando una convocación se realiza sin un catalizador, el espíritu heroico será uno que tenga una mentalidad similar a la del máster. El convocado por el vicioso asesino fue alguien que dejó su nombre en la historia por actos extremadamente crueles. Era un espíritu heroico con un gusto por la verdadera tiranía. O más bien, basándose en esa naturaleza, sería mejor llamarlo un espíritu vengativo en lugar de un espíritu heroico. Ah, cierto, no he escuchado tu nombre. Recordando las partes importantes, Rinnosuke empezó a actuar con confianza. Mi nombre, sí, de hecho, para esta era puedes llamarme... El hombre se puso un dedo en los labios, después de pensarlo un poco. Entonces, por ahora, puedes llamarme Barba Azul. Es un placer conocerte, respondió familiarmente con una sonrisa angelical. Así, para la última posición del cuarto Heaven's Field, el Máster y su Servant Caster completaron el contrato. Así es como, sin saber el significado de la guerra por el Grial o su naturaleza como mago, el asesino casual recibió los sellos de comando, y un Servant. Por una jugarreta del destino, esta tal vez sea la jugada más sucia.